Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Ahora sí las puedo ver. Qué gusto. Ay, nosotros Qué gusto verlas a nosotros todas otra vez y estar enteradita igual. de que el Señor sigue caminando con cada uno de nosotros después de ese camino de Maús. Hoy le pido al Espíritu Santo que sea Él la voz en estos labios, que sea Él el que quiera llegar a sus corazones, porque Él conoce sus corazones. Yo no los conozco, así que sea Él el que nos regale el día de hoy. El día de hoy quisiera hablarles de la espiritualidad católica, porque estamos viviendo en una época de mucha confusión y es muy importante como católicas practicantes que somos parte de este grupo de Maús que es de nuestra iglesia, estar muy claros en algunas cosas de lo que está pasando hoy en día. Y le pedimos a la Madre Santísima también, que es nuestra Madre, que nos ayude a abrir sobre todo los ojos del alma y el corazón para entender y adoptar lo que nuestro Señor nos quiere entregar esta noche. Entonces, como sabemos todas, no somos solo cuando nacemos. Quiero empezar con una lectura bíblica para irnos por ese lado de la parte espiritual y podernos centrar en lo que Dios les quiere compartir a través de esta sierva. La tierra es Génesis 1:2. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Bueno, como sabemos, Dios es un padre, pero Dios no tiene género. Dios es todo. Y Dios al principio empezó a construir esta belleza de mundo que nos regaló, empezando por nuestro mundo interior. Cuando Dios nos crea a nosotros, nos da un cuerpo, nos da una inteligencia, nos da un amor para compartir con las otras personas. Pero lo más importante es su Santo Espíritu, que es el que nos regala el alma. Entonces, cuando nacemos, sabemos que un bebé viene con un cuerpo y empieza a crecer, a alimentarse. Luego lo llevamos al colegio y ahí empezamos cada uno de a nosotros a recibir lo que el mundo nos regala en nuestro intelecto, en nuestra mente. Y ahí empezamos a conocer a las personas, porque cuando nacemos conocemos a nuestra familia, nuestro entorno, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos. Pero cuando ya tenemos que ir abriéndonos al amor de Dios y vamos a empezar desde el bautismo, cuando nacemos con un pecado original, que ya creo que todas conocemos cuál es el pecado original. Y cuando nacemos venimos con ese pecado. Entonces, ¿por qué nuestra iglesia busca que nos bauticemos? Es porque es ese primer momento donde nuestros padres, porque en ese momento nosotros no estamos conscientes de lo que está pasando, pero nuestros padres, aunque no entiendan mucho, porque pues por mi parte mis papás eran más bien católicos tibios en ese momento, están entregándole a Dios, ellos saben que están haciendo un ofrecimiento a Dios de cada uno de nosotros. Y es ahí donde empieza nuestro camino espiritual realmente. Es ahí cuando podemos decir Dios Padre con el alma. Así cuando estemos chiquititos no entendemos ni qué está pasando en ese momento, solo sabemos que muchos bebés lloran. Pero el Espíritu de Dios, Dios Padre, sabe que nuestros padres nos están acogiendo a su amor y nos están consagrando y nos están devolviendo a ese momento que Él nos creó. Porque recuerden que Dios nos crea a su imagen y semejanza, casi a su perfección, a su divinidad y a su santidad, pero somos humanos y viene el pecado. Entonces, en cada uno de nosotros tiene que empezar ese crecimiento espiritual. Muchas veces en nuestras familias no conocen esa parte espiritual, pero nos regalan el estar en esta religión católica, donde esa religión es una casa con un papá, una mamá y una familia santa que ya han caminado este peregrinar por donde vamos nosotros, ya lo han caminado. Entonces el estar aquí, la existencia de estar en este mundo no es solo estar en este mundo, nosotros somos seres espirituales. Y en ese momento de que empezamos a abrir el corazón, nos empiezan a enseñar el Padre Nuestro, nos empiezan a enseñar el Ave María, comienza nuestra alma a alimentarse. Quiero tocar
también un pedacito, un regalo muy grande que nos hace Dios desde que nacemos, que es nuestro ángel de la guarda. Ese ángel custodio es el que más le interese que nuestra alma vuelva a Dios. Porque cuando nosotros nacemos, Dios le dice a ese ángel, te entrego esa alma. No le está diciendo, te entrego ese cuerpo, te entrego esa inteligencia, te entrego esa sanidad de lo que es esa persona. Le está diciendo, te entrego esa alma. Ayúdala a peregrinar en todas las tormentas que tiene que pasar en este camino, en el terrenal. Entonces nuestro ángel de la guarda muchas veces se nos olvida. A mí muchas veces se me olvida, aunque en todas las noches, porque mis papás me enseñaron el ángel de la guarda, lo hago. Pero muchas veces se me olvida en el día que tengo un ser espiritual que me puede ayudar a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y en esos tiempos tenemos que estar muy claros en saber qué viene de Dios y qué no viene de Él. Al final les voy a dar como unos pequeños tips que personalmente me han servido mucho para ir caminando. Me los ha regalado, digámoslo así, mi papá espiritual, porque nosotros no sabemos mucho de la espiritualidad. Y para poder conocer la espiritualidad tenemos que abrirnos como cada una nos hemos abierto, como una florecita recibiendo esos rayos del sol. Entonces quiero retomar que nacemos de esas manos de Dios y tenemos que ir caminando por el mundo, recibiendo todo lo que el mundo nos va dando hasta nuestras familias. Pero tenemos que filtrar, eso es discernir, filtrar qué es la voluntad de Dios para nosotros y qué es nuestra propia voluntad y qué es la voluntad que el mundo te está llevando a vivir. Entonces, hoy en día estamos viendo, digámoslo así, una especie de caos a nivel de todo el mundo, que no podemos cerrar nuestros ojos a eso. Estamos yendo muy lejos de Dios. Como decía nuestro fundador, va a llegar un momento en que muy pocos van a escuchar la voz de Dios y van a entender las señales de Dios en el cielo. Otros están dormidos y no entienden qué está pasando. Nosotros somos luz. Estamos cada una de nosotras llamadas a hacer luz en la familia. Y muchas veces dentro de nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros propios padres, los familiares que más queremos, no están entendiendo lo que está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con eso que está pasando hoy en día? Tenemos que ser amor. Hoy es muy difícil evangelizar diciéndole a una persona, reza todo el tiempo, hace el rosario. Hay gente que no lo va a hacer, pero como San Francisco, utiliza tu ejemplo, utiliza tu vida como el evangelio. Utiliza el amor, la paciencia, la caridad, el soportar muchas veces las cosas de otros que nos duelen. Nos duelen porque somos seres humanos, nosotras no somos santas y hay cosas que nos duelen. Pero es ahí donde Dios te pide, deja que te siga purificando tu alma, porque yo sé que tu cuerpo es pasajero. Yo sé que tengo tu vida en mis manos y yo sé qué camino tienes que pasar para que puedas volver a casa. Entonces, yo les invito a muchas que sean abuelitas o que sean madres a decirle a Dios mismo que le ayude a ser ejemplo de amor a las personas que tiene alrededor, a su familia sobre todo. Pero si podemos ir más allá en nuestras casas, podemos ir más allá en nuestros trabajos, podemos ir más allá en la misma iglesia, porque sabemos que nuestra iglesia en muchas partes está dividida, está sufriendo. Hay muchas de las personas que no están volviendo a misa porque hay temor y es un temor justo porque hay una enfermedad. Pero si pensáramos más allá de eso, estaba hablando con algunos sacerdotes y decimos, en los templos no ha habido en realidad alguien que pueda decir se enfermó en el templo. Es que ahí está Dios, ahí está Jesús. Y vamos por ese alimento espiritual y por ese alimento corporal, porque también es alimento para el cuerpo. Él se da él mismo para fortalecernos. Y si algunas de nosotras no podemos recibirlo en el cuerpo, pues espiritualmente no hay límites para Dios. Recordemos que Dios no es humano, Dios es espiritual.
Y tenemos una familia santa completita para ayudarnos en ese camino a la santidad que Dios espera de nosotros. Hoy en día tenemos que mirar la tibieza, un católico tibio, y no quiero aquí con esto que voy a decir juzgar a nadie, pero sí tenemos que despertar. Y esa campanita que nosotros tenemos en la misión es esa voz que nadie escucha en el desierto, y muchas veces tenemos que decir cosas que a nosotros mismos nos han dicho y nos ha molestado. El católico tibio es la persona que no profundiza en lo que está pasando hoy en día. Si nosotros como católicos creyentes sabemos que todo pasa para el bien de los que aman a Dios, porque lo dice la palabra de Dios, no lo dice un sacerdote, no lo dice el Santo Papa, lo dice Dios mismo. Todo pasa para bien. Entonces tenemos que leer todo lo que va pasando en nuestra vida para dejarnos soltar el egoísmo, la soberbia, la ira, muchas cosas que nosotros estamos manejando hoy en día, que en este momento de pronto estar encerrados o de estar más bien solos, nos va calcomiendo el corazón. Cuando nosotros estamos solos, realmente es donde podemos encontrar a Dios personalmente. No es en el ruido, no es colocando música, no es viendo televisión, donde Él nos va a mostrar lo que quiere que en estos tiempos que estamos viviendo dejemos limar por su amor. Porque muchas veces colocamos música y hacemos ruido para no escuchar nosotros mismos la conciencia de lo que de pronto tenemos pendiente. Y si no hay gracia, no hay crecimiento espiritual. No vamos a entender a fondo qué nos dice la palabra de Dios en esa misa que vamos para cada uno de nosotros, porque Dios habla a cada uno de sus hijos en particular. Vamos en comunidad, vamos en comunión, pero Él nos habla directo y personalmente en cada corazón. Entonces, si no tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, no dejamos que nuestro espíritu crezca y pueda entender lo que está pasando hoy en día. Yo no les puedo decir que viene el fin del mundo, porque el fin del mundo no sabe, y para mí no es fin del mundo, personalmente hablando. Para mí es un fin propio de las cosas que no le agradan de mí, para yo cambiarlo y hacer en los demás luz. Muchas veces nos llega una oración por WhatsApp en un momento preciso. No es la persona que te envía la oración. Es la gracia de Dios que sabe que estás viviendo en ese momento y que te llega a tu corazón. Es nuestro Padre que nos está hablando. Y para hablar de espiritualidad, tenemos que ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que sentarnos. Hay un ejercicio muy práctico que es, yo tengo un cuaderno que tengo hace muchos años, y en ese cuaderno en el día voy colocando lo que yo siento para mí que es un regalo que Dios me ha dado ese día, pero también voy colocando lo que yo siento que mi Padre me está haciendo pau pau, como dicen en Colombia, me está llamando la atención. Y cuando yo pongo esas dos cosas en mi cuaderno, puede pasar un mes y se me olvidó que me hizo pau pau por eso, y lo vuelvo a repetir. Y cuando yo miro lo que puse y que ya me había dicho, Lina, no te metas por ahí, me metí, miro las consecuencias de no haber escuchado esa voz de amor. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. No hay que ser santo, no hay que ser psíquico, no hay que ser como Santa Teresa o San José Cupertino, que me encanta, que volaba en el aire solo por mirar el cuadro de la Virgen, del amor que sentía por ella. No, solo hay que ser hijos de Dios y abrir el corazón y escucharlos. Decirles que necesitamos entender qué es esta locura que está pasando, porque a Dios nunca lo vamos a entender. Sus caminos son, como dicen por ahí, Él escribe en renglones torcidos. Y muchas veces lo que más nos duele es lo que más nos acerca a Él, porque somos tercos, somos de cerviz dura, como dijo Jesús también en el Evangelio. No aprendemos solo del amor y el apachachar. Los que tenemos hijos sabemos que muchas veces tenemos que hablar duro y nos duele el corazón, pero hay que arrepender. Entonces,
quiero invitarles a que no solo nos quedemos con el Evangelio del domingo, a que no solo nos quedemos con esa reflexión que llega por el WhatsApp. Hay un libro precioso que yo siempre digo que es el testamento que Dios nos dejó para que no repitiéramos lo que nuestros antepasados ya vivieron, que se llama la Santa Biblia. ¿Qué sería del mundo si cada uno de nosotros leyera un pedacito de esa Santa Biblia todos los días? Porque no se puede amar lo que no se conoce. Y ahí está revelado totalmente el amor de Dios. Entonces, para crecer en espiritualidad, para no estancarnos en nuestras propias limitaciones, en nuestras propias tragedias, porque cada uno de nosotros en ese momento está viviendo dificultades que no es la misma que la otra, pero solo Dios sabe en tu corazón cuánto te duele lo que estás pasando. Así para otros sea insignificante, para muchos de nosotros es importante vivir algo. Dios sabe a la medida de cada uno cómo nos va purificando en el corazón. Entonces, si nos acercamos a su palabra, porque Él no, bueno, hay gente que tiene ese don, bendito Dios, de que habla más claro, pero es esa cercanía que va teniendo con Dios Padre y con la Santísima Virgen para entender más claro lo que hay en el corazón. Pero hay que empezar acercándonos a su palabra. En su palabra está todas las formas de actuar con amor a cada uno de sus hijos. No nos vamos a perder si nos acercamos a la Biblia. Entonces ese es uno de los trucos, llamo yo así, o una de las perlas, de los tesoros más grandes que tiene nuestra Iglesia Católica. La Santa Biblia Católica, porque ahí sabemos también que hay muchas Biblias y que nos pueden confundir en muchas cosas. Pero la Biblia Católica, donde tiene todos los libros aprobados por el Vaticano, es la que nos va a acercar cada vez más a la verdad de Dios. Yo no estoy en contra de ninguno de los hermanos separados. Es más, una parte de la familia de mi esposo es cristiana. Siendo católica se fue a la iglesia cristiana. Y me puedo sentar con Oscar y con mi esposo y con su tía y con sus primos mucho tiempo a hablar con ellos. Pero siempre llegamos al mismo punto, así no queramos. Hablamos de esta mujer que tengo atrás mío. Es muy difícil vivir una espiritualidad verdadera si no tenemos a la Madre. Esa es la otra herramienta que les quiero decir, con el corazón en el alma, sí, cerquitita. Una espiritualidad católica sin tener una espiritualidad mariana va a ser muy difícil que entienda estos tiempos. Y lo podemos poner, por ejemplo, en muchas cosas que están viviendo ahora dentro de la misma iglesia. Yo muchas veces digo, un sacerdote mariano tiene la maternidad de nuestra madre en su corazón y entiende tan a fondo a sus ovejitas. Hace una gran diferencia tratar de conocer a nuestra Santísima Madre. Yo les pido, somos mujeres, ella es mujer, y de verdad que no hay mejor guía para nuestro corazón que conocer a la Santísima Virgen en la misma Biblia. Porque hay una parte hermosa donde ella misma se declara sierva, donde ella dice, proclama la grandeza, proclama mi alma la grandeza de mi Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. María nunca se cree más que Dios, pero su espiritualidad nos hace entender que somos siervos, que somos hijos amados, pero que no somos dioses, que Dios sabe cuáles son los golpes de nuestra vida para poder entender y llegar a casa. Esta vida sin crecer espiritualmente se nos va a hacer más difícil poder aceptar, poder ser obedientes, poder vivir la época que estamos viviendo. Porque no estamos viviendo en esta época por casualidad. Cada una de nosotras ahí, si busca en su corazón, sabe
que Dios la ha hecho una guerrera, que le ha tocado duro en esta vida. No sé si en su niñez, si ahora le está tocando, pero los guerreros de Dios no la tienen fácil en este mundo. Y nuestra arma más grande, después de la Santísima Misa, que es la oración más grande, es el Santo Rosario y la oración de corazón. El Padre Pío, que es un santo que amo, y nosotros con mi esposo decimos que nos adoptó, porque yo digo siempre que los santos nos buscan, nosotros no buscamos a los santos nos buscan a nosotros. Es un santo grandísimo en estos tiempos, porque yo creo que no hay una persona católica que no sepa quién es el Padre Pío. Hacía rosarios todo el santo día. Pensemos en sus dolores en las manos. Él vivió el sacrificio de Jesús. Nosotros tenemos dolores propios. ¿Qué hacía el Padre Pío, que es un papá espiritual grandísimo? Ofrecerlos, hablar, no tener miedo, abrir su corazón a las personas que lo buscaban y escuchar. Qué importante es escuchar a las personas que tenemos al lado antes de empezar a pensar qué están pensando ellas. Hay que escuchar, porque si nosotros en nuestro espíritu no le abrimos el espíritu a otra persona, yo siempre digo hablar de corazón a corazón, porque así nos enseña Jesús, siendo el Dios, pero nos dejó ese ejemplo. Él escuchaba a los que se le acercaban. Siendo Dios, Él no decía, yo ya sé tú qué tienes, espérate, te sano. No, se abajaba a nosotros, nos servía, nos sirve todavía. Se abaja y nos escucha. Hasta las rebeldías y las molestias que tenemos con Él nos las escucha. Y en su tiempo nos contesta. Entonces, quisiera dejarles en esta noche supremamente importante en mi corazón que por favor se acerquen a la Sagrada Escritura. Sin eso no vamos a poder soportar las pruebas que vengan, porque nuestra iglesia está sufriendo y necesita de luz, de que seamos velitas que encienden otras velitas. Yo no les puedo decir si van a venir tiempos más difíciles, muchas veces lo pienso que sí, porque estoy viendo que, wow, cuando hablo con mi hijo veo cómo está yendo la generación y él mismo dice, mami, me siento como de otro planeta. Sí, hay muchos niños que lastimosamente están creciendo sin Dios y no es su culpa, es la nuestra, es la de sus padres y es la de sus abuelos, porque yo no tengo mi fe por mis padres en realidad, bueno, que mi papá es muy mariano, pero la tengo por mis abuelos. Mis abuelos benditos me dieron el regalo de la fe. Y tenemos nosotros que hacer lo mismo. Yo sé que muchas veces nuestros hijos, no soy abuela, pero escucho muchas abuelas, no permiten mucho que las abuelas se acerquen a sus hijos a darles ese regalo, porque de pronto no entienden o no creen mucho en las cosas de Dios. Pero nos toca como Santa Mónica por el momento. Mientras Dios nos regala el milagrito de darles la gracia y abrirles el corazón y el entendimiento. Orar y ofrecer y ayunar. ¿Por qué es importante el ayuno? Porque nos fortalece el espíritu. Nos da la fortaleza para entender que nosotros podemos manejar este cuerpo, de que el cuerpo no nos maneja a nosotros, sino que somos seres tan espirituales y tan cercanos a Dios que nosotros podemos decirle no a la comida, que podemos decirle no a un chocolate, que podemos decirle no a salir hoy a comprarme una blusa. O sea, nosotros somos más seres espirituales. Lo que pasa es que vamos creciendo y crecemos en inteligencia, crecemos en el cuerpo, crecemos en muchas amistades y se nos olvida crecer en el espíritu. Y hay muchas herramientas hoy en día que sean católicas para acercarnos a la verdad. Quisiera leerles
este pedacito de hoy de el Evangelio para que reflexionemos lo que dice, el del Evangelio no, perdón, de la lectura del día. Del libro de Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió, ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de sus sucesores. Somos pasajeros, pero nuestra alma es eterna. Y si no crecemos en el alma, no vamos a ser esos hijos de Dios que Él está esperando que seamos nosotros. Yo las animo a que si pueden ir más a misa, a que si pueden leer más la Biblia y a que si cogen ese cuadernito, les aseguro que si ustedes cogen ese cuadernito cada día como una tarea que les dejo hoy, de colocar qué regalos me dio Dios en el día, los que vemos, porque son tantos que no podemos colocar todo lo que Dios nos regala cada día. ¿Y qué me reprendió el día de hoy? Vamos a crecer espiritualmente y Dios va a poder llenarnos de su gracia plena, así como ese vaso precioso que tengo yo detrás de mí, que es esa madre que nos enseña a ser humildes, obedientes, caritativas, amorosas. Ella es todo eso, ella es plena de gracias, ella se derrumbó y se dejó llenar de Dios. A eso estamos llamados cada uno de nosotros, a imitar a María. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Alguna pregunta? Pero ha sido algo muy lindo lo que nos ha traído, una enseñanza muy bonita. Y yo sé que el Espíritu Santo se va a mover en cada una de nosotras para ponerlo en práctica, la lectura de la Biblia. Y ha sido una enseñanza muy bonita, Lina. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y que siga el Señor dándote sabiduría para que la siga compartiendo con nosotras y con todo aquel que la necesite. Amén, las quiero muchísimo, siempre están en mis oraciones y recuerden, yo sé que están pegaditas todas al Santo Rosario y me alegra el corazón. No me he podido conectar, pero bueno, me conecto en oración con ustedes. Dios las bendiga. Todas las noches desde que empezó la pandemia. Sí, bendito sea Dios. Que seguimos ahí con Jesús.